pero vamos a comenzar con la clase de hoy. Y el tema de hoy va a ser el trabajo en equipo. Me gustaría hacerles la pregunta sobre qué consideran ustedes que es el trabajo en equipo. Los escucho. Bueno, buenas noches para todos. El trabajo en equipo, pienso que es cuando se quiere llegar a una meta y entre todos suman para llegar a esa meta. Ok, hablamos de cooperación. ¿Qué más es el trabajo en equipo? ¿Qué otras características me pudieran mencionar? Los escucho. Ok, bueno, vamos a continuar. Las características principales por las cuales nosotros podemos definir el trabajo en equipo, primero es la cooperación de distintos individuos, ¿ok? Pero con un fin en común. Es decir, si yo trabajo en equipo con alguien más, es porque esperamos alcanzar una meta en común, es decir, trabajamos bajo un mismo fin, ¿ok? Entonces, también hay que aclarar que el trabajo en equipo nos permite alcanzar aquellas metas u objetivos que están fuera de nuestro alcance, de nuestras cualidades individuales. Es decir, un equipo a mí me permite alcanzar otras metas que por mis propios métodos no puedo conseguir. Ejemplo de esto, dentro del mundo del deporte, es ganar una competición, ya sea de cualquier deporte colectivo. ¿Por qué? Porque el deporte colectivo me exige que yo participe con un grupo de individuos bajo la misma disciplina y que muchas veces compartamos edad y sexo. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, el equipo me permite a mí, entonces, por ejemplo, conseguir un trofeo, ya sea de fútbol, un trofeo de básquet y conseguir muchas otras metas más que no pudiera por mi cuenta propia. ¿Ok? Pero entonces hay que aclarar que el equipo trabaja en función de objetivos. Por ende, vamos a analizar cuáles son los objetivos que debemos cumplir a la hora de construir un equipo. Primero, construir la cohesión en el equipo. ¿Alguien me pudiera comentar qué es la cohesión en el equipo? No tengan miedo a equivocarse. Aquí estamos para aprender. Todas las respuestas son válidas. Eh, bueno, yo pienso que la cohesión en el equipo se puede entender como el entendimiento. Si, por ejemplo, hablamos de un equipo de básquet, de cómo se entienden los jugadores en las posiciones o en las jugadas que hayan planificado para un determinado juego. Ok, vamos a aclarar entonces realmente qué vendría siendo la cohesión. ¿Ok? Porque por lo menos tenemos una idea de lo que podría llegar a ser. Ahora vamos a entender lo que en realidad es. Pero es importante también siempre partir de algo. Y entendemos que la cohesión es un elemento que se encuentra entonces dentro del trabajo en equipo. Pero ¿qué es realmente y en qué nos beneficia? La cohesión no es más que la evolución del trabajo en equipo. Es decir, la cohesión de equipo es igual o superior al trabajo en equipo. Es como quien dice su versión evolucionada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de cohesión, hablamos de una sincronización tanto emocional como mecánica. ¿Ok? Eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Vamos a ver cuáles son los otros objetivos.
conseguir que las relaciones entre los miembros del equipo sean estables. Cuando hablamos un poco de esto, nos referimos, quizás para que recuerden un poco, a los climas organizacional y el clima motivacional que vimos la semana pasada. ¿Ok? También tenemos la creación de la confianza, establecer objetivos compartidos y lograr que todos compartan los mismos objetivos en relación a lo que se debe lograr como objetivo. Aclaro estos dos últimos ítems. Por ejemplo, establecer objetivos. Un objetivo lo puede establecer un equipo deportivo, lo puede establecer una institución. Un objetivo lo puede establecer un entrenador. Y otro muy diferente son aquellos objetivos que persiguen los deportistas como grupo. Es decir, yo les puedo decir a ustedes como entrenador que el objetivo es quedar entre los 5 primeros. ¿Ok? Ese es establecer un objetivo y vamos a trabajar en base a eso. Pero ahora lo importante es que todos trabajen en sintonía para cumplir ese objetivo. Es decir, que todos trabajen bajo el mismo foco y que conviertan ese objetivo del entrenador como propio. ¿Ok? ¿Todo correcto? ¿Nos entendemos? ¿Dudas? Ok. Seguimos. Ok, gracias. Cuando hablen, porfa, comenten los nombres porque no puedo verles la cara por compartir pantalla. Estoy tratando de conectarme al teléfono, pero no he podido. Entonces, de momento seguimos así. Cuando interactuemos, por favor, díganme los nombres para yo saber con quién estoy hablando en ese momento, ¿ok? Gracias. Ok. Seguimos. Gracias por interactuar para que entonces la clase se convierta un poco más dinámica y recuerden que lo importante es que todos aprendamos, tanto yo de ustedes como ustedes de mí. Ok, hablamos de la cohesión de equipo, ¿verdad? Yo les comenté que la cohesión se divide en la cohesión social y la cohesión mecánica. Es decir, como en palabras más criollas, el trabajo en equipo mecánico y el trabajo en equipo social, pero que siguen siendo uno mismo. Ahora vamos a definir cada uno. La cohesión social es el compromiso emocional entre los individuos de un grupo y la cohesión mecánica es la capacidad de trabajar juntos. Un ejemplo muy sencillo de cohesión mecánica es cuando realizamos una actividad en concreto. Como estamos dentro del ámbito deportivo, supongamos que una cohesión mecánica es aquel entrenamiento que realizamos todos juntos o por lo menos una actividad donde los deportistas se pasan el balón y trabajan mecánicamente juntos, ¿ok? Porque, por ejemplo, si yo le doy un pase a mi compañero, es una acción mecánica, pero cuando hay un compromiso emocional es porque tanto él como yo estamos trabajando para conseguir un mismo objetivo, ¿ok? Porque de nada me sirve que, por ejemplo, los distintos miembros de un equipo se pongan a hacer distintas tareas si entre todas esas tareas de forma individual no vamos a conseguir el objetivo primordial, que se consigue es a través de la cooperación mutua. Entonces yo necesito un entendimiento, una colaboración social, más allá de solo la mecánica. ¿Ok? Por eso es importante mezclar ambos valores, porque solamente lo mecánico sin lo emocional no funciona y lo emocional sin lo mecánico tampoco funciona, porque yo puedo tener la intención de trabajar con todos ustedes, pero si no lo llevamos a cabo, yo puedo tener un compromiso emocional, pero si no lo llevo a la práctica, a la parte mecánica, no cumplimos el objetivo. Y si empezamos a hacer cosas a lo loco, sin un compromiso emocional, sin ponernos de acuerdo, sin hablar entre nosotros, muy difícilmente podamos cumplir los objetivos. ¿Ok? Entonces, por eso es que la cohesión se considera como la evolución del trabajo en equipo o su principal característica. Es decir, cada vez que nosotros pensemos en trabajo en equipo, debemos buscar siempre llegar hacia la cohesión. Es decir, la unión tanto emocional como mecánica. Ahora vamos a ver factores. Aquí a la derecha tenemos unos factores de cohesión de equipo. También se puede entender como elementos
que están intrínsecos dentro de la cohesión. Estos son factores personales, que son la satisfacción y experiencias similares. ¿Ok? Tenemos los factores de equipo, que es el éxito previo, una buena comunicación, objetivos del equipo y capacidad para alcanzar las propuestas establecidas. Y tenemos los factores de liderazgo, el esfuerzo por desarrollar la cohesión. Recuerden que la semana pasada hablamos mucho de cómo influyen los líderes dentro del mundo deportivo y también influyen entonces dentro de la cohesión de equipos. Y tenemos los factores ambientales, que es la dimensión grupal. Vamos a aclarar cada uno. Los factores ambientales son el clima organizacional y motivacional que definimos la semana pasada. Los factores de liderazgo es cómo influyen los líderes en la creación de esta cohesión. Los factores como equipo son esos elementos que nos permiten funcionar como una entidad en conjunto. Y los factores personales son las experiencias que nosotros vivimos dentro de estos grupos y la satisfacción que estos nos generan. Ahora, entendemos que la cohesión debe ser trabajada tanto por la organización como por los líderes y los entrenadores. Pero también hay algunas pautas que un deportista puede seguir para ayudar a mantener la cohesión del grupo. Los tenemos a la izquierda de la diapositiva, los cuales son comunicación fluida entre los deportistas y el entrenador. La comunicación es algo vital, es algo sumamente importante, porque a través de la comunicación es que nosotros nos podemos organizar, nos podemos entender como grupo y podemos dividir tareas. ¿Ok? Por ende, ¿cómo podemos trabajar nosotros para un mismo objetivo si ni entre nosotros mismos nos comunicamos? Luego pasamos a ofrecer refuerzo positivo a los compañeros de equipo. ¿Ok? Esto es importante porque esto afianza los lazos que tenemos como grupo. Acuérdense que no es lo mismo la eficiencia de un grupo que maneja una buena relación intrínseca que a un grupo que, por ejemplo, hayan varios individuos que no se toleran entre sí. Eso nos suele llevar al conflicto y el conflicto nos aleja de los objetivos que estamos persiguiendo. Una mentalidad colectiva. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes que es la mentalidad colectiva? Por aquí, Daniel García, de nuevo, profesor. Pienso que la mentalidad colectiva es cuando se ponen primero los objetivos del equipo que los objetivos personales. A veces vemos jugadores que pueden estar buscando romper récord o mejorar marcas personales, pero a veces se sacrifican para que el equipo pueda seguir avanzando o ganar el partido. Ok, pregunto, entonces compartiendo contigo, ¿cómo se sacrifican? ¿O a qué llamarías tú sacrificio? Por ejemplo, si hablamos de un futbolista, un extremo izquierdo, por decir algo, cualquier jugador que vaya punteando, vaya empatando la tabla goleadora, el extremo tiene la capacidad puede tener la capacidad de encarar al arco, buscar anotar el gol y él buscar mejorar su posición en la tabla de goleadores, o puede pasársela a un compañero que esté más cómodo o menos marcado que él, que tenga mayor probabilidad de anotar, por ejemplo, al centro delantero. Entonces, si él piensa, no, yo puedo intentar anotar el gol desde mi punto, desde donde estoy, desde mi posición, pero es un poco arriesgado, pudiera perderlo. Más probabilidad tiene de hacerlo el que está de centro delantero. Entonces voy a jugar para el equipo y le paso el balón. Ok, o sea, pudiéramos definir entonces que la mentalidad colectiva es ser conscientes que soy parte de un grupo. ¿Ok? Porque para yo ser consciente de qué necesita el equipo y yo sacrificarme, debo ser consciente de qué necesitan los demás o nosotros como equipo. ¿Ok? Es cuando yo, más allá de solo pensar en mí, tengo la capacidad de pensar en alguien más. Pero la mentalidad colectiva va un paso más allá.
Es decir, todo eso que acabamos de hablar y que nos compartió el compañero es correcto, pero también la mentalidad colectiva es cuando pensamos como grupo. Es decir, yo no pienso que me estoy sacrificando porque yo pienso que yo estoy ganando como equipo, ¿ok? Ahora, no estoy contradiciendo lo que dijo el compañero, porque sí, se produce un sacrificio, ¿ok? Porque yo paso de mi individualidad a la colectividad. Perfecto. Pero la mentalidad colectiva me invita, es una invitación, correcto, a ver más allá y en vez de pensar en mi logro personal, empezar en nuestro logro colectivo, es decir, ganamos como equipo, correcto. Pienso en los demás, como que pienso en los demás integrantes que son de mi equipo, porque no es lo mismo estar en un grupo a que yo considere a los miembros de ese grupo como mi equipo. Porque yo, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo, ahorita todos estamos en un grupo de videollamada en Google Meet, ¿verdad? Y somos un grupo, pero no por eso nos consideramos un equipo. Para eso, para que en este momento las personas que estamos compartiendo esta conferencia nos consideremos un equipo, tiene que haber un vínculo. Y ese vínculo nace primero de aquí, de pensar en el otro como mi aliado, como mi compañero. ¿Ok? Y al pensar en él, como lo que dice aquí, ofrecer refuerzo positivo a los compañeros, es pensar en un nosotros. Es como cuando vamos a conjugar un verbo. Yo, tú, él, nosotros. De ahí nace la mentalidad colectiva. De un yo, de un tú y finaliza en un nosotros. Seguimos. Ser consciente de lo que cada miembro del equipo necesita de los demás para poder alcanzar las metas establecidas. Podemos usar el ejemplo del compañero. Si yo soy el extremo y tengo la oportunidad de chutar, pero si yo pienso en qué necesitamos nosotros como grupo, más allá de lo que yo necesito como individuo, yo voy a empezar a ser consciente de qué necesitan mis compañeros a mi alrededor. Porque muchas veces no nos detenemos a pensar qué necesita el otro de mí y qué necesito yo de él. ¿Correcto? Entonces por eso hay que ser conscientes de lo que cada miembro del equipo necesita y cómo podemos ayudar y brindar a alcanzar esas metas establecidas. Vamos a trabajar con el cuadro que ven aquí a la derecha. Sí me veo, ¿verdad? Vamos a trabajar con el cuadro de aquí a la derecha, donde hay un equipo azul y un equipo rojo. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes me van a ir respondiendo en la medida de lo posible. Y les voy a dar los siguientes datos. Los cuadros azules significan la victoria del equipo azul y los cuadros rojos significan la victoria del equipo rojo. Los cuadros morados significan un empate. El número de X significa qué tan cómodo fue la victoria. Mientras más X, más fácil fue ganar. Mientras menos X, más difícil fue ganar. ¿Se entiende? Eh, ¿Pudiera repetir, profesor, por favor? Por supuesto, ¿cómo no? El equipo azul, donde ven los cuadros azules, son sus victorias. Los cuadros rojos son las victorias del equipo rojo. ¿Ok? Los cuadros morados significan empate. El número de X significa qué tan abrumadora fue la victoria. Mientras más X, más fácil fue ganar. Mientras menos X, más difícil fue ganar. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, el equipo azul es un equipo que tiene 5 años conociéndose. 5 años trabajando en equipo, en una disciplina deportiva. Y tenemos el equipo rojo. El equipo rojo es un equipo que tiene un mes como grupo. Fíjense que uso la palabra grupo y no equipo, porque hay que distinguir. Porque no todo grupo se convierte en un equipo y no todo equipo termina siendo una cohesión de equipo. Hay que ir evolucionando. Primero somos un grupo, luego somos equipo y terminamos siendo una cohesión de equipo. Entonces, el equipo rojo tiene un mes junto. El grupo rojo tiene un mes junto. ¿Ok? Pero individualmente son mejores que el equipo azul.
Es decir, tienen más talento individual. Ahora, ¿qué me pueden decir con esos datos que les acabo de dar? ¿Qué interpretan de la tabla? ¿Qué entienden de la tabla con esos datos? El trabajo en equipo es mucho más fuerte que el talento, en el sentido de que pueden ser mejores jugadores, pero el trabajo de equipo es más fuerte. Ok, es una interpretación válida. ¿Qué más entienden del cuadro? ¿Qué más pueden observar? ¿Qué más distinguen? Que las victorias por aquí Daniel García de nuevo, las victorias del equipo azul, podemos contar que tienen más victorias abrumadoras que las del equipo rojo. Muy bien. ¿Qué más puedes notar ahí? Fíjense que el número de victorias va en orden. Es decir, el equipo azul empezó ganando 3, luego perdió, luego ganó, empató y ganó. Y luego perdió los 2 últimos encuentros. ¿Qué me dice esa información? Por aquí, Bogar Guzmán, estaban ya cansados. Demasiado trabajo ya. Ok, pero ahí hay que buscarle una explicación a esto. ¿Por qué el equipo azul pasó de tener más victorias abrumadoras al principio y al final terminó ganando el equipo rojo? ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, otra vez Bogar Guzmán, por las cantidades de X y las dos consecutivas ganó primero con 2X, después con 3X, quiere decir que por fin el equipo rojo entendió lo que es trabajar en equipo y decidieron trabajar en equipo. Perfecto, es un análisis completamente válido y correcto también. ¿Por qué? Porque hay que entender que para nosotros poder obtener una victoria en el mundo competitivo hay que superar la adversidad. Y hay que entender que en la disciplina deportiva nosotros podemos ser un equipo, pero nos vamos a enfrentar a otro equipo, no nos vamos a enfrentar a individuos, nos vamos a enfrentar a otro colectivo de deportistas. Y fíjense que yo les mencioné que el equipo rojo era superior en talento al equipo azul, pero existió una tendencia que progresivamente con el tiempo el equipo rojo terminó siendo superior. Y eso probablemente se deba a que como avanzamos en el tiempo, el equipo rojo tuvo más lapsos de tiempo para poder trabajar como grupo y pasar a ser un equipo. Es decir, el tiempo es un factor que nos va a permitir evolucionar como grupo, seguir trabajando en esa mecánica de equipo. ¿Por qué? Porque un equipo no nace, se crea, se hace. Correcto, yo no puedo agarrar a 5 personas juntas y pedirles que sean un equipo. Tienen que pasar tiempo conociéndose, debe pasar cierta cantidad de tiempo para que ese grupo de personas se transforme en un equipo. Entonces, ¿qué pasó con el equipo rojo? Mientras más avance en el tiempo, va a terminar siendo superior al equipo azul. ¿Y qué pasa con el equipo azul que tiene un trabajo de equipo perfecto y aún así pierde? Y ustedes me dirán, pierde porque usted dijo que el equipo rojo es mejor. No, no necesariamente por eso. Porque yo puedo tener más calidad como deportista, pero en una disciplina colectiva, eso no es lo determinante. Y tampoco es que el que tenga el mejor trabajo en equipo siempre va a ser el que va a ganar. Son factores que influyen. Es decir, tienen un efecto en la victoria y en la derrota. Pero no siempre gana el mejor equipo y no siempre gana el mejor individuo. ¿Se entiende? Para aclarar un poco mejor esto, se quiere decir es que el trabajo en equipo es un proyecto a largo plazo que no garantiza la victoria, pero que sí influye y puede aprovecharse para obtener mejores resultados. ¿Por qué? Porque si nosotros como equipo tenemos un mal funcionamiento, más difícil se nos va a hacer alcanzar los objetivos. Pero si como equipo trabajamos mejor, no vamos a ganar asegurado, pero tenemos más probabilidad de éxito. ¿Se entendió? Excelente, sí. Perfecto. Gracias por la aclaración. Seguimos. ¿Qué es la dinámica de grupo? La dinámica de grupo la vamos a abordar como ciencia, como una ciencia social, ¿ok? Porque dinámica de grupo se puede entender también como una actividad donde todos participan y eso es dinámica de grupo.
Aquí, en el temario de la clase de hoy, vamos a trabajar la dinámica de grupo como una ciencia social. ¿Y qué nos dice esta ciencia? ¿Qué nos traduce de nuestro comportamiento? Pues la dinámica de grupo busca explicar el comportamiento que tenemos nosotros, los seres humanos, como seres sociales. Porque hay que entender que nosotros vivimos y somos parte de una sociedad. Y la forma en cómo nosotros nos integramos, nos relacionamos y participamos dentro de esa sociedad vendría siendo el estudio que realiza la dinámica de grupos. Ahora, entendido cómo funciona esta rama científica, vamos ahora a entender cómo funcionamos nosotros los seres humanos como entidades sociales. Y les voy a dar el siguiente ejemplo. Una vez se realizó un estudio científico con los presos, ¿verdad? Con personas que estaban en situación de cárcel. Y como castigo por un mal comportamiento se les ponía en aislamiento. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen ustedes que les pasó a esos presos que estaban en aislamiento? ¿Qué efecto les produjo el aislamiento? Anímense, no hay respuestas equivocadas, los escucho. Por aquí Daniel García de nuevo. Dependiendo del tiempo en que duran en aislamiento, pudieran verse afectadas las habilidades para socializar con los demás compañeros, con el trabajo en equipo, si hablamos en equipo. Sí, eso es correcto. Vamos a mencionar además cuáles son las otras cosas que nos pudiese producir ese aislamiento social. Hay que entender que como seres humanos, nosotros necesitamos también la presencia de otra alma humana. ¿Ok? Porque como seres sociales estamos en una constante de compartir con el otro. Y al nosotros aislarnos, ya sea por iniciativa propia o como castigo impuesto, eso nos va a generar ciertos efectos negativos. Eso nos va a terminar generando ciertos efectos negativos, los cuales podrían ser, por ejemplo, que yo no poder interactuar con los demás, me deprimo, se me baja la autoestima, empiezo a carecer de salud mental porque mi salud mental se ve afectada al no poder compartir con los demás. Y eso tarde o temprano también termina afectándome mi salud física, porque donde no hay salud mental, tarde o temprano la salud física o fisiológica va más atrás. Además, también suelen ocurrir, como se suelen presentar, ideación suicida o pensamiento suicida a raíz del propio aislamiento. ¿Qué me quiere decir esto? O sea, wow, si una persona está sola, piensa en suicidarse. Esos pueden ser incluso los efectos que nos pueden, nos pueden producir el aislamiento. Es decir, que nosotros como seres humanos vivimos y somos parte de la sociedad. O sea, no solamente formamos parte de ella, sino que también la necesitamos, porque somos seres sociales y necesitamos compartir con los demás. Entonces, ahora que entendemos la principal razón que nos lleva el interactuar con otros, vamos entonces a ver cuáles son las razones por las cuales formamos grupos. Las cuales son, los grupos ayudan a satisfacer las necesidades psicosociales. Cuando hablamos de esas necesidades, es a lo que nos referimos que nosotros mismos necesitamos compartir con los demás. Porque al yo estar con el otro, eso satisface mis necesidades sociales. El poder yo conversar con otra persona, el poder compartir con los demás. Por eso es que inconscientemente siempre buscamos ser parte de un grupo, algo que nos identifique. Ahora, otra característica, otra razón. Trabajan juntos para obtener metas que podrían no ser alcanzadas por un solo individuo. Es decir, que como grupo podemos alcanzar más cosas que como individuo no podíamos. Y ya lo hemos mencionado. Pero ahora también, no solamente es una característica de equipo, sino que es también parte de nuestras razones
para poder interactuar con los demás. Validar las normas y actitudes y valores compartidos por los miembros. Es decir, muchas veces yo busco validar mis sentimientos o mis opiniones con los demás. Es decir, yo quiero confirmar que las rosas son bonitas y yo voy con otra persona y le pregunto, mira, ¿tú piensas que las rosas son bonitas? Y él me dice, sí, estoy validando mi pensamiento a raíz de lo que piensa el otro también. Y también puede suceder que él piense distinto y yo voy a seguir en esa búsqueda de compartir mis pensamientos, mis normas, mis actitudes con los demás y los demás van a compartir también los suyos conmigo. Y al final nos vamos a terminar validando mutuamente. Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo reconozco a otro individuo como parte de mi equipo, yo lo valido a él como mi compañero y él me valida a mí como yo siendo el suyo. Nos validamos mutuamente y nos consideramos miembros de un equipo. Seguimos. Ayudan a cubrir nuestras necesidades y proporcionan seguridad. Yo les voy a contar algo que me pasó personalmente. Ayer, de hecho, yo me quedé accidentado en la carretera y yo me asusté porque yo dije, vemos, ¿ahora qué hago? Me quedé accidentado aquí en una vía bastante sola, no tenía cómo comunicarme con los demás. Y el hecho de que en esa situación adversa estuve acompañado de mi pareja, eso me hizo sentir a mí seguro. Y yo a raíz de eso también pienso, si yo hubiese estado solo en esa situación, yo me asusto más. Pero mientras en esas situaciones adversas yo hubiese estado acompañado por mi pareja, por mis amigos, por mis padres, mis compañeros, yo me voy a sentir más seguro ante esas situaciones adversas o peligrosas. Y hay que recordar que en el mundo del deporte se caracteriza por estar en una constante de enfrentamiento de adversidades. Es decir, el deporte nos proporciona a nosotros constantemente nuevas dificultades, nuevos objetivos a superar. Y nosotros constantemente, como grupo, buscamos la manera de superarlos. ¿Se entiende? Correcto, profesor. Sí. Ok. También nos conducen a una identidad social y sentido de pertenencia. Si yo les pregunto a ustedes cuál es su nacionalidad madre, ustedes se van a identificar en el país donde ustedes nacieron. Yo me voy a identificar como venezolano. Tengo una identidad social, porque yo me identifico como venezolano. Y tengo un sentido de pertenencia si, por ejemplo, yo en los Juegos Olímpicos voy y represento a mi país, porque yo me siento parte de mi país y voy y lo represento en los Juegos Olímpicos. Tengo una identidad social y un sentido de pertenencia. Lo mismo ocurre en las entidades deportivas, llámese Real Madrid, llámese Barcelona, llámese los Yankees de Nueva York. Yo me puedo identificar, por ejemplo, como fanático del equipo, yo me puedo identificar como un amigo de un miembro del equipo, yo me puedo identificar como entrenador del equipo o yo me puedo identificar como parte de ese equipo como atleta y esa va a ser mi identidad social. Pero mi sentido de pertenencia va a ser el cómo yo considere propio ese equipo. Que no es un equipo, es mi equipo. Cuando yo voy a los Juegos Olímpicos, yo represento a mi país. Cuando yo voy a una competencia, yo represento a mi equipo. O incluso me puedo representar a mí mismo. Porque también esto aplica en los deportes individuales. Y yo voy a una competencia y me represento a mí mismo. Y yo mismo soy mi sentido de pertenencia. Y cuando yo voy a una competencia y llámese, yo soy un jugador del Barcelona y yo voy a representar a mi equipo, eso se llama sentido de pertenencia. ¿Se entiende? Sí. Correcto, sí. Cuando tengan dudas, no duden en interrumpirme. En cualquier momento de la clase, las preguntas son válidas. Seguimos. Los psicólogos deportivos deben trabajar para optimizar la cohesión de equipo.
con el objetivo de mejorar el rendimiento, aunque la cohesión del grupo no traiga buenos resultados sobre el terreno, pero mejora las relaciones. Es un poco lo que yo les decía. Esta es principalmente la función que busca el psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo busca como objetivo trabajar aquellas variables que puedan disminuir el rendimiento del atleta. Un ejemplo, cuando en un equipo hay mala comunicación, hay conflictos, hay peleas, eso termina disminuyendo el rendimiento. Pero si en ese equipo hay una buena comunicación, hay buenas relaciones, el rendimiento no aumenta, pero no baja. Es decir, es constante. Y si algo es constante, tiene más probabilidades de subir y conseguir el objetivo. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces aquí entendemos un poco de qué es lo que hace realmente el psicólogo deportivo dentro de las entidades deportivas. Buscamos por lo menos gestionar esas variables, llámese estrés, llámese ansiedad, llámese miedo, llámese trabajo en equipo, para evitar que eso genere un conflicto y el rendimiento disminuya. Y el entrenador o líder es el que se encarga de masificar. Es decir, el entrenador aumenta las cualidades físicas y yo trabajo las habilidades mentales, las habilidades cognitivas para evitar la disminución del rendimiento. Y entre esas variables entra el trabajo en equipo. Es decir, que un mal trabajo en equipo disminuye el rendimiento. Ahora, hablemos un poco de lo que es la comunicación en el entorno deportivo. ¿Por qué la comunicación sería tan importante? ¿Qué consideran ustedes que hace la comunicación tan importante dentro de un equipo o una entidad deportiva? Los escucho. Ok. Bueno, la comunicación dentro del entorno deportivo es quizás la variable más importante que existe. Incluso dentro de lo que vendría siendo el mundo del deporte y dentro de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación se produce el entendimiento. Es decir, yo no puedo trabajar en equipo con alguien más si no me comunico con él y nos ponemos de acuerdo para cooperar. Si yo no tengo cómo comunicarme con la persona que está al lado mío, no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto para cumplir un objetivo. Y ustedes me dirán, ay, pero hay personas que no hablan y trabajan juntos y logran sus objetivos. Pero eso sigue siendo comunicación, porque eso se llama comunicación no verbal, porque existe la comunicación verbal y no verbal. Entonces hay que entender que intrínsecamente nosotros vivimos en un mundo que está constantemente comunicándose, ya sea con nuestros cuerpos, nuestros gestos o nuestras palabras y nuestra voz. A través de la comunicación yo puedo entender al otro y a través de entender a los demás yo puedo trabajar con ellos para un mismo fin. Entonces, vamos a definir qué es la comunicación. La comunicación se produce entre dos o más personas y el objetivo es lograr fluidez y comprensión de los mensajes entre las dos partes. Desde su nacimiento, el ser humano está inmerso en un contexto donde la relación con los demás se ve facilitada por la comunicación. Es decir, la comunicación nos facilita la relación con los demás. Las habilidades relacionales provienen de la capacidad de gestionar la comunicación. Es decir, como yo mismo me gestiono la forma en cómo yo me comunico con el otro, va a ser a raíz de mis habilidades para relacionarme.
dependiendo de mis habilidades, mi comunicación puede ser asertiva, afectiva o disruptiva y negativa. Durante la comunicación no solo se intercambian conocimientos, sino que también se generan emociones, sentimientos y reacciones entre los participantes. Ahora vamos a hablar de cuáles son los errores más comunes que se producen en la comunicación y entender de estos errores qué debemos mejorar para nosotros tener una comunicación asertiva. Ahora, la falta de cumplimiento de ciertas reglas de comunicación provoca errores en la comprensión mutua y patrones de interacción patológicos. Estos axiomas son los siguientes. No se puede no comunicar. Me gustaría que alguien me diga qué entiende con esta frase de que no se puede no comunicar. Daniel García por aquí. Puede hacer referencia a que algún miembro del equipo sienta alguna incomodidad y él piense que se deban dar cuenta sin necesidad de que él se comunique. Ok, es una perspectiva válida, pero fíjate que aunque él no lo diga, él está enviando información, él se está comunicando. Porque a pesar de que no aplica la comunicación verbal, acuérdate que por lo menos el lenguaje no verbal muchas veces refleja nuestros estados de ánimo. ¿Y cómo explico yo esto? Si tú ves a una persona en la calle llorando, tú intuyes que esa persona está triste. Si ves a alguien apretando los puños muy fuerte y apretando así los dientes, tú puedes entender que esa persona está molesta. Y todo eso es comunicación y se produce por la vía no verbal. Ahora tú me dirás, sí, pero él no llora, no aprieta los puños, no dice nada. Ok, eso sigue siendo comunicación. ¿Por qué? Porque se conoce la famosa frase que incluso el silencio otorga. Porque si a mí me hacen una pregunta y yo no respondo, eso sigue siendo información que yo te estoy transmitiendo. Porque incluso el silencio sigue siendo un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo se traduce un poco mejor esto? Esto quiere decir que nosotros constantemente estamos enviando información. Y aquí el error muchas veces es no darnos cuenta de la información que nos están transmitiendo los otros. ¿Ok? Claro, aquí quizás en el ejemplo que comparte el compañero es un error que el deportista no vaya y se comunique con los demás. Pero los demás también fallan en el sentido de que no se dan cuenta de la información intrínseca que ese deportista está reflejando en su conducta, en sus emociones, en su rendimiento. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos que hay que trabajar los canales de comunicación. Uno, para que ese deportista demotivado sienta la confianza de hablar con su equipo y que su equipo pueda notar esos cambios en sus compañeros y darles ese apoyo emocional positivo. ¿Y cómo nos damos cuenta de todo esto? Porque constantemente bombardeamos información. Ahora, pasamos a contenido y relación. El contenido es el mensaje que nosotros enviamos y la relación vendría siendo mi conducta si refleja o no lo que yo estoy diciendo. Si yo, por ejemplo, les digo que todos los días se apaga la luz a las 11 de la noche porque es hora de dormir, ese es un mensaje de contenido. Por entonces todos lo apagan menos yo. Entonces mi conducta está diciendo un mensaje opuesto a lo que yo estoy diciendo. Porque si yo digo todos, eso me incluye a mí. Entonces, cuando hablamos de contenido y relación, es rectificar con mis acciones lo que sale por mi boca. Es decir, como quien dice, no ser solamente palabras para afuera, sino que también mis acciones validen lo que yo digo.
y no contradecirme a mí mismo con mis propias acciones. Ahora tenemos la modalidad digital y la modalidad analógica. ¿Qué es la información o la comunicación digital? Esa la estamos utilizando en este mismo instante porque nosotros estamos conversando a través de una modalidad digital. Pero fíjense que es una modalidad incompleta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes no me ven la cara, yo por lo menos en estos momentos yo no les veo la cara a ustedes porque estoy viendo las diapositivas. Ustedes sí ven la mía, pero por lo menos nos estamos perdiendo de muchas cosas. Por ejemplo, yo me estoy perdiendo de las reacciones faciales de ustedes. Si de repente alguno puso una cara como que de repente no entendió y yo la veo, yo le puedo volver a explicar el tema. ¿Ok? Pero entonces, esta es una modalidad incompleta porque no estamos juntos en este espacio y tiempo. Y hay cosas que quizás yo me estoy perdiendo de ustedes, como quizás hay cosas que ustedes se pierden de mí. Pero lo importante en esto es que sigue siendo una herramienta que nos beneficia, porque a pesar de no poder estar juntos, la estamos utilizando para compartir información. Pero ¿qué pasa? Esto va más orientado hacia, por ejemplo, un mensaje de texto. Un mensaje de texto carece de voz, de emoción, de sentimiento. En cambio, ahorita yo hablando con ustedes, ustedes ven mis gestos, ustedes ven cómo yo muevo las manos para explicarme, ustedes escuchan mi tono de voz, cómo yo les hablo a ustedes, y yo puedo quizás transmitirle a ustedes el sentimiento que yo siento ahorita al explicarles a ustedes esta clase. Porque yo puedo tener ahorita una emoción de felicidad, una emoción de tristeza, y eso quizás lo ven ustedes porque ustedes me están observando a mí. Entonces hay que entender que cuando nosotros empleamos esta modalidad hay que complementarla. Es decir, hay que añadirle, no nos podemos quedar simplemente con mandar la información. Tenemos que tratar también de sentirla, de llegar en la manera de lo posible al otro. Y la modalidad de comunicación analógica es, por ejemplo, aquella modalidad que manda una información constante en el tiempo. Es decir, ustedes en estos momentos están viendo una información analógica que se llama diapositiva. ¿Por qué? Porque la diapositiva es una imagen y tiene letras. Y ustedes pueden leer las letras que tiene la diapositiva y ustedes la van a leer una, dos, tres veces. Y aunque la sigan leyendo más veces, va a seguir diciendo la misma información. Entonces, me va a arrojar siempre la misma información y yo no la puedo alterar. Pero ¿cómo se aplica esto en el deporte? Muchas veces los entrenadores utilizan tablas, utilizan gráficos, utilizan diagramas para explicar estrategias deportivas a sus atletas. Entonces, si yo les enseño a ustedes ahorita un diagrama de un plan de ataque de un equipo de básquetbol, ustedes no lo van a entender solo por la imagen. Ustedes lo van a entender cuando yo me siente y les empiece a explicar parte por parte, así como estamos haciendo ahorita, que yo les voy explicando a ustedes las diapositivas. Yo tengo que sentarme y explicarles a ustedes este diagrama de ataque de un equipo de básquetbol. ¿Por qué? Porque la imagen por sí sola no se va a explicar. Porque una imagen puede decir más de 1000 palabras. Pero si yo me siento y les explico cuáles son las palabras que dice esta imagen, entonces sí nos estamos entendiendo. Es decir, la comunicación digital y la analógica son herramientas incompletas, pero que podemos utilizar para nuestro beneficio, así como estamos haciendo ahora. Tenemos la puntuación, da significado. Aquí les voy a compartir un ejemplo. Ya va, profesor. Ajá. Bogar había levantado la mano, pero creo que no se ha percatado que no lo puede ver. No, no lo Bogar, si veo. vas a decir algo. Sí, pero no hay problema. No, no. Continuamos por el momento. Gracias, Daniel. Tienes mucha razón, pero continuamos, Vamos, profesor. Bogart, te invito a hacer la pregunta porque esto puede ser información que puede ayudar a los demás compañeros a aclarar cualquier tipo de duda. Sí, es correcto. Lo que pasa es que lo que estaba explicando ahorita está muy interesante. Entonces, como va a la mitad, mejor continúe lo que está haciendo para poder tener más información. Yo creo que me está contestando la pregunta ahorita, en este momento. Qué bueno. Gracias por esa aclaración.
Bueno, pasamos al punto de los significados. Esto tiene que ver con los distintos puntos de vista. Imagínense que yo dibujo un 6 en el piso y yo me paro frente a ustedes y el 6 está en medio de nosotros. Yo voy a ver un 6 y ustedes van a ver un 9. Y es un 6, pero lo estamos viendo desde dos puntos de vista diferentes. Si yo volteo el 6 parece un 9. Y depende a cómo yo lo vea, si estoy arriba o estoy abajo, para mí va a ser un 6 o va a ser un 9. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el deporte? Es importante que todos estemos en la misma página, que nos percatemos que nuestro grupo, que nuestro equipo esté en sintonía con la misma información. Porque yo les puedo explicar a ustedes un plan de juego, pero si la mitad del equipo me entiende y la otra mitad entendió otra cosa, voy a tener un equipo con dos planes de juegos diferentes. Entonces, lo importante es tratar de que todas las personas presentes que están recibiendo la información se lleven el mismo mensaje, que estén en la misma página, que tengan el mismo punto de vista. Como por ejemplo, mi objetivo ahorita es que todos aprendan lo mismo. No que uno de ustedes aprenda una cosa y el otro aprenda algo distinto. No. Mi objetivo es que todos aprendan lo mismo. Y en el deporte mi objetivo es que todos mis atletas entiendan cuál es el mismo, entiendan, por ejemplo, el mismo objetivo o el mismo plan de juego. Y tenemos la comunicación simétrica y complementaria. La comunicación complementaria es aquella donde un miembro posee la información y el otro la recibe. Lo que estamos haciendo ahorita. Yo tengo la información y yo se la estoy transmitiendo a ustedes. Es decir, yo los complemento con esta información que yo les estoy brindando. Y pasa a ser simétrica cuando ahora ustedes y yo tenemos la misma información y empezamos a hablar del tema. ¿Ok? Cuando ustedes me hacen preguntas después de que yo les di una explicación, ahí estamos hablando de una comunicación simétrica, porque ahora ambos, tanto ustedes como yo, tenemos una idea de lo que estamos hablando y ahora nos complementamos de forma simétrica. Ustedes me enseñan a mí y yo los enseño a ustedes, porque tenemos ahora la misma información. Y ahora sí, a raíz de eso, podemos enseñar cosas nuevas. Perdón. Esto en el deporte se aplica mucho con las personas que inician en una disciplina deportiva. Porque yo no puedo agarrar a una persona que está empezando a aprender de fútbol y decirle, mira, hazme un tiro de 3 puntas, o hazme un tiro de tacón, o haz un tiro de chilena. Y la persona ni siquiera sabe qué es una chilena. Él sabe que tirar es patear el balón. Pero ¿y qué es una chilena? ¿Qué es el tiro de tacón? ¿O qué es el tiro de 3 dedos? ¿O el tiro de punta? O sea, yo tengo que primero enseñar a mi atleta la información necesaria por medio de la comunicación para luego poder enseñarle de forma simétrica la parte mecánica de una disciplina. Cuando los dos manejamos la misma información, yo te puedo enseñar de mejor manera. Por eso es que muchas veces, por lo menos cuando nosotros nos reunimos y damos estas clases, yo les mando material de lectura. Yo hoy, por ejemplo, les mandé más material de lectura de lo que estamos hablando el día de hoy. Y eso nos complementa. Pero si el día de mañana nos volvemos a reunir y hablamos otra vez del tema, vamos a ser simétricos, es decir, vamos a ser iguales. Yo no voy a ser su profesor. Somos iguales porque manejamos el mismo conocimiento. Ni yo soy más que ustedes, ni ustedes son más que yo. Somos un grupo y un equipo que nos complementamos mutuamente. Porque ambos aprendemos y ambos nos beneficiamos. Pasamos a fundamentos de la comunicación. Aquí es cuando yo les hablaba que la comunicación puede ser verbal o no verbal, que incluso el silencio nos dice algo. Por eso es que es imposible dejar de comunicarnos. Y por eso es sumamente importante que si es algo que sucede en nuestro día a día, que está en toda nuestra vida, sepamos utilizarlo para el beneficio de un equipo. Porque de nada nos sirve tener, por ejemplo,
a las mejores estrellas del mundo y que de repente no se puedan comunicar porque hablan idiomas distintos. Y entonces de repente eso disminuye su rendimiento colectivo. Eso es un ejemplo que sucede incluso en el deporte de alto rendimiento cuando los atletas viajan a otros países y cuando van a participar, el impedimento del dialecto muchas veces genera que no se pueda lograr un trabajo en equipo unificado. Pero, como yo les expliqué, en el tiempo eso se soluciona. ¿Por qué? Porque el atleta tarde o temprano aprende el idioma y tarde o temprano se integra. Lo que hay que buscar es facilitar ese proceso. Y hay que entender entonces los medios por los cuales nos comunicamos, que es la comunicación verbal, que se divide en lingüística y paralingüística. ¿Qué es la comunicación verbal lingüística? Lo que es el vocabulario y la sintaxis. Por ejemplo, imagínense que yo les empiezo a hablar de cohesión de equipo, por ejemplo, una terminología más profunda dentro de la psicología y que nadie me entienda. Es el mismo caso que cuando uno va al doctor y el doctor le habla a uno en chino y uno no entiende. ¿Por qué? Porque está usando un vocabulario que yo no manejo, que yo no conozco, que yo no entiendo. Entonces hay un impedimento de comunicación verbal por medio o de tipo lingüística de vocabulario. Entonces, ¿cómo se soluciona? Bajando un vocabulario más básico para luego poder elevarlo. Y así soluciono mi problema de comunicación verbal de tipo lingüístico. Ahora, los paralingüísticos... Profe, Ajá. disculpe, mi nombre es Yasodara. Yo soy entrenadora de karate. Precisamente esa parte, cuando estoy con los chicos que inician, entonces se maneja mucho vocabulario que tiene que ver obviamente con el japonés. Y entonces el nombre de las técnicas los tengo que ir como introduciendo de una manera, o sea, poco a poco, pues, porque de buenas a primeras no le puedo decir los nombres de las técnicas, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo uno va aprendiendo. De hecho, cuando uno ya entonces es avanzado, es recomendable ya tomar ciertos cursos, cosas que tienen que ver precisamente con el tema del idioma, pues, como tal. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu intervención. Fíjate que a través de tu intervención vamos a explicar algo muy interesante. Y es que a raíz de que nosotros aprendemos a comunicarnos, podemos aprender nuevas habilidades. Por ejemplo, yo empiezo a aprender la terminología japonesa de las técnicas de karate y progresivamente después yo aprendo esas técnicas de forma mecánica. Es decir, la comunicación nos brinda un mayor número de herramientas para aprender. Y acuérdense que en el mundo del deporte nadie nace aprendido. Todo atleta necesita aprender para mejorar, para evolucionar. Pero ¿cómo aprende? A través de la comunicación. Y entonces yo tengo que estar consciente de qué vocabulario uso, por ejemplo, con atletas que están iniciando en una disciplina. Ahora, el siguiente ejemplo está en la paralingüística, que es el ritmo, tono y volumen. No es lo mismo que yo les dé una clase y yo empiece a hablar bajito y que ustedes me digan, profesor, no lo escucho, profesor, no se escucha, porque yo estoy hablando muy bajo. Entonces eso es un problema de comunicación verbal de tipo paralingüístico de volumen. Yo tengo que corregir mi volumen para solucionar ese problema. O por ejemplo, yo puedo hablar muy rápido y estoy casi seguro que la mayoría de ustedes tendrán un amigo que habla muy rápido y no se le entiende. Eso es un problema de comunicación verbal de tipo paralingüístico de ritmo. O, por ejemplo, aquellos que les gusta hablar con sarcasmo, es un problema de comunicación verbal paralingüístico de tipo de tono. Entonces, yo tengo que corregir esas cosas para que mi comunicación sea efectiva. Porque no sirve de nada que yo te quiera dar un mensaje si tú no lo vas a entender. Porque entonces yo estoy fallando. Estoy fallando como siendo la persona que transmite la comunicación. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el deporte? Por ejemplo, aquellos entrenadores que gritan mucho, que usan el sarcasmo, o por lo menos entre los mismos compañeros, que también sucede.
Entonces hay que tener esto en cuenta para corregirlo y a partir de aquí crear normas de respeto mutuo entre las organizaciones y los grupos y los equipos. Fíjense que la voz corresponde al 40% del impacto de un mensaje transmitido. ¿Por qué solo el 40%? Porque tenemos el otro 60% al lado, que es la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal tiene interpretaciones culturales que se caracterizan por costumbres regionales específicas. El lenguaje no verbal incluye movimientos de la cara, cuerpos, manos, cómo nos ubicamos en el espacio, nuestro comportamiento y nuestra apariencia física. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo les estoy dando una clase de etiqueta y que yo venga con un uniforme informal. Mi comunicación no va en concordancia con mi vestimenta si hablamos de etiqueta. Y esto cómo se aplica en el fútbol, cómo se aplica en el béisbol, cómo se aplica en el básquet, cómo se aplica en el deporte, cómo se aplica en el karate. Vamos a ver. La comunicación no verbal y el deporte. Se refiere a la comunicación utilizada entre los miembros de un equipo con el objetivo de no ser interpretados por sus rivales, para así conquistar una serie de situaciones estratégicamente diseñadas que influenciarán positivamente en los resultados de un partido. ¿Qué me quiere decir eso? El lenguaje de señas, muchas veces, por ejemplo, en el béisbol, que yo le hago una seña así a mi pitcher y a mi pitcher sabe cuál es el tipo de tiro que tiene que lanzar. Y yo le hago esta seña no con el objetivo de que el equipo lo entienda o me vea, porque si el equipo rival sabe que yo le estoy pidiendo a mi pitcher que tire una bola baja, el bateador se va a preparar para una bola baja. Yo no le puedo decir a mi compañero, sube, sube, que te voy a dar el pase largo. Porque entonces el otro lo escucha y se prepara. Entonces, por eso el lenguaje no verbal es muy importante dentro del entorno deportivo porque nos permite comunicarnos con los otros miembros de nuestro equipo sin que el rival se entere. Porque acuérdense que información es poder. Si yo sobre conozco, todo en las partidas de dominó, profesor. y en las de póker. Exactamente, en las de póker también. ¿Por qué? Porque mis caras, mis gestos dicen información. Si a mí me sale una mano muy buena o un juego de dominó muy bueno y yo empiezo con una sonrisa diciendo, uy, ya les estoy dando información a mi rival. Y fíjense que por lo menos en el dominó se utilizan mucho las señas para yo comunicarme con mi compañero y nos pongamos de acuerdo. Correcto. O sea, es decir, las señas me pueden ayudar a mí a comunicarme con mis compañeros y a aumentar mis probabilidades de éxito. Porque incluso yo le puedo hacer las 1000 señas a mi compañero y él me las capta todas y todavía puedo perder. ¿Por qué? Porque la comunicación no define el resultado. Es lo mismo que hablábamos del trabajo en equipo. El trabajo de equipo no define un resultado, pero sí influencia en su posible obtención. Es decir, afecta tanto en la victoria como derrota, pero no la determina. Solo influye. Discúlpame, solamente en el caso de Maradona y de Messi, que yo veía los partidos y ellos hacían señas, pero cuando le entendían la seña y cuando agarraba la pelota, era un gol seguro. Ok, sí. Pero fíjate que él primero tuvo que recibir o dar la seña para crear la jugada. Y así, entendiéndose con sus compañeros, logró el gol. Exactamente, sí, es verdad. Pero eso ya son casos excepcionales, por eso que esos tipos eran súper. Ok, seguimos entonces con ciertas características. Hablábamos que el lenguaje no verbal tiene interpretaciones culturales, tiene múltiples interpretaciones. Es decir, yo les puedo hacer esta seña de la cruz y ustedes van a pensar en una cruz católica. Pero de repente en otro país yo les hago esta seña de cruz y ustedes pueden entender otra cosa. Por ejemplo, las personas que se saludan, me voy a echar un poquito para atrás para que me vean, y hacen este gesto con la mano. Como que si yo estuviera parando un taxi. Estoy parando un taxi con la mano. No sé si me ven la mano. Ajá. Sí, y ahí la vemos. Esto en Alemania es Hitler, nazi. Eso el sí es saludo a verdad. los nazis.
se mete en un problema ya. Me meto en un problema y eso es una interpretación cultural, pero yo tengo que conocer la cultura donde yo estoy para entender qué significan esas señas. Y así como cultura nacional, el deporte también tiene su propio lenguaje, su propia cultura, porque los gestos que yo hago en el béisbol no son los mismos o no tienen el mismo significado de repente en el fútbol o en el básquet. Las mismas señas pueden tener distintos significados, porque incluso dos equipos pueden usar la misma seña y va a tener un significado distinto para ambos equipos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que como grupo, como equipo, le demos una definición a esas señas. Correcto, profesor, así es. También se transmite una gran cantidad de información. Aquí a la derecha van a ver algo que se llama praxemas y gestemas. ¿Ok? Vamos a entender qué es eso, que tiene relación con la cantidad de información. Un praxema es un gesto o una seña que transmite una acción mecánica de dos palabras o menos. Si yo le hago esta seña, es bola baja. Son dos palabras y es una acción mecánica. Es decir, que yo haga una bola baja. Si yo le hago esta seña, un ejemplo, significa, pongámonos en el básquet, haz un tiro de rebote. Tiro de rebote. Es dos palabras que desencadenan una acción mecánica. Entonces, ¿se entiende lo que es un ejemplo de praxema? Como por ejemplo que yo te haga una seña y hagas un tiro largo. Ya es correcto, sí. Se Ok, entiende, pero los gestemas son señas que transmiten más de dos palabras y que no necesariamente son una acción mecánica. Por ejemplo, yo les puedo hacer esta seña y significa jueguen defensivo los últimos 10 minutos. Son más de dos palabras y es un plan estratégico, no son acciones. Eso es un gestema, cuando son más de dos palabras y no necesariamente es una acción. Exactamente como en la foto de su presentación ahorita, donde está el hombre en fútbol dando, el técnico está mostrando algo, está como diciendo, preste la atención a esos dos jugadores, especialmente a aquel, no lo dejen tranquilo, no lo dejen solo, va a agarrar la pelota, no lo dejen. Ok, pero fíjate que todo esto también lo podemos transmitir incluso con nuestro cuerpo, porque precisamente estamos tratando de hacer señas para que nuestro rival no sepa qué es lo que está viendo el otro. También Correcto. tenemos, es parte del contenido verbal, es decir, muchas veces la comunicación no verbal complementa a la verbal. Por eso es que tenemos que tener esa sincronía entre ambas. Cada cultura tiene características particulares y también cuánto de lo que se piensa o se siente en determinados momentos se transmite por el lenguaje corporal. Hablemos del póker. Es decir, cuánta información da un jugador de póker con sus gestos. Esto nos da a entender que nosotros podemos aumentar o disminuir la cantidad de información que nosotros transmitimos con nuestro cuerpo o nuestros gestos. ¿Ok? Yo puedo aumentar o disminuir, porque los jugadores de póker buscan no transmitir nada y aún así transmiten información, pero ellos buscan la manera posible de transmitir la menor cantidad, a pesar de que todavía se transmita algo. Y en otras ocasiones, por ejemplo en el dominó, yo voy a querer transmitir más porque yo necesito comunicarme con mi compañero de equipo. Ahora, ¿cómo determino yo cuánta información es? Aquí está la respuesta. El tono muscular es testigo silencioso, incorruptible de todo lo que nos sucede. Ustedes quizás conozcan este caso de cuando un jugador de repente usted viene y le pregunta, ¿estás cansado? Y él te dice, no, entrenador, yo puedo seguir. O tú le preguntas a tu compañero de equipo, ¿estás cansado? ¿Te sientes bien? Y le dice, sí, vale, estoy perfecto. Y de repente está rojo, sudado, está transpirando y que lo ves como agitado.
Su cuerpo te está hablando y te está diciendo que está cansado, a pesar de que él diga lo contrario. Él te puede mentir con la boca, pero con el cuerpo no. Porque lo que te dice tu cuerpo, tu tono muscular, hablamos específicamente del tono muscular, eso es algo que no se puede simular. Y como entrenadores o como capitanes o como miembros de un equipo, nosotros podemos determinar cuándo nuestros compañeros están exhaustos y ayudarlos. O nos podemos percatar cuando el compañero del equipo rival está cansado y aprovecharlo. Pero para darnos cuenta debemos observar su tono muscular, su cuerpo, qué nos dice su cuerpo, qué nos comunica. Acuérdense que hablamos de comunicación. Cuando somos conscientes podemos obtener información que nos pueda ayudar a ganar una competencia. Correcto, profesor. Ahora, la comunicación en el deporte. Ya estamos casi culminando. La comunicación en el deporte debe estar orientada a proporcionar información y retroalimentación para generar un modelo de comunicación activo. Es decir, ¿qué es un modelo de comunicación activo? Que yo le haga preguntas a ustedes y que ustedes me respondan. Eso es activo, porque ambos interactuamos. No solamente yo me pongo a hablar y ustedes me escuchan. Yo les hago preguntas a ustedes y ustedes me responden. Eso es un modo de comunicación activo. Si yo le doy una explicación a un deportista de un plan de juego, ¿cómo sé yo si él lo entendió? Yo le hago una pregunta y si él me responde correctamente, yo entiendo que sí entendió, valga la redundancia. Pero es el hecho de preguntar, el hecho de que nos hagamos preguntas entre nosotros. Yo ahorita en mi rol de docente y ustedes en su rol de estudiante, lo que genera esta comunicación activa. Y en el deporte muchas veces sucede entre compañeros y entrenadores. Y esto tiene que ser de ida y vuelta, porque yo les hago las preguntas, pero no sirve de nada si no me responden. Por eso es que tiene que ser de ida y vuelta, ida y vuelta. Correcto, profesor. Eso es comunicación. Eso es comunicación y mientras más nos comunicamos, más aprendemos. Porque el conocimiento lo creamos todos. Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo les estoy dando hoy del póker, ese yo no me lo sabía. Me lo enseñó una compañera ahorita en la clase presencial. Y ahora yo se lo estoy explicando a ustedes. Y eso me lo enseñó esa compañera hace una hora. Y quizás ahorita en esta clase yo estoy aprendiendo algo con ustedes que para la siguiente vez podamos poner en práctica. Y ustedes también lo puedan poner en práctica. Eso es lo bello de la vida, que aprendemos todos los días algo, profesor. Y nos comunicamos todos los días. Exacto. Esto nos conduce a un estilo de comunicación dinámico que favorece los entrenamientos. Mientras más activo y más dinámico es la comunicación, más capacidad tenemos de aprender. Y mientras más aprendemos, podemos ser mejores atletas, mejores deportistas. Porque podemos aprender técnica, táctica, estrategia, podemos aprender a superarnos y quién sabe qué más. Ahora, último tema de la noche. La importancia de lo individual dentro del equipo. El rendimiento individual dentro del equipo. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay que respetar las diferencias individuales para potenciar y fortalecer al equipo. Intentar sacar de cada deportista su nivel óptimo de rendimiento. No se trata de sumar individuales, sino de explotar individuales en función del equipo. ¿Se acuerdan del ejemplo que dio el compañero que cuando Messi le hacían la seña y le daban el pase terminaba en gol? Messi, por ejemplo, no pudiese haber hecho ese gol si el compañero no le da el pase. Es decir, Messi necesitó de una individualidad de un buen pasador y ese buen pasador necesitaba una buena individualidad de un jugador como Messi y eso terminó en gol. ¿Y quién se benefició? El equipo. El equipo. ¿Por qué? Porque el gol no es de Messi o el gol no es de Cristiano. El gol es del equipo. Pero para que ese gol se produzca, ese Cristiano y ese Messi necesita de un arquero que tape los goles, necesita de un defensa que saque el balón desde atrás, necesita de un mediocampista que le haga el pase hacia arriba y luego necesita su propia habilidad para aportar al equipo.
Acuérdense que los equipos muchas veces son un conjunto de individualidades. Y aquí es donde nace la teoría 1 más 1. Si yo soy 0, yo no sumo al equipo. Si yo soy 1, para yo convertirme en 1, debo trabajarme a mí mismo para yo poder aportar algo. Es decir, yo debo trabajar en mi individualidad, en mis características únicas que se me otorgaron a mí únicamente, porque acuérdense que todas las personas son diferentes. Y si yo exploto mis cualidades únicas, yo se las puedo aportar y brindar al equipo. Entonces pasé de 0 a 1. Y si mis compañeros pasan de 0 a 1, nos convertimos en 1 más 1. Y así es como se nace un equipo. Cómo se rige la individualidad dentro de un equipo. Cuando las individualidades se suman en pro del equipo. Porque yo puedo tener un equipo de muchas individualidades, pero si no trabajan con un mismo objetivo, el tema con el que empezamos la clase, si no trabajan con el mismo objetivo, no lo van a lograr. Porque para eso tú necesitas saber qué necesita tu compañero, necesitas saber cuál es el objetivo que los dos comparten, para que entonces esas individualidades se combinen. Correcto, profesor. Excelente, profesor. Ahí también tiene un rol importante el entrenador, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces el entrenador es el encargado de hacer que todo esto nazca. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando uno crea un equipo, el equipo no nace, se crea, se hace desde cero. Y para eso necesitas a un entrenador que siente las bases, que siente las normas, que siente las pautas y sobre todo los objetivos que van a unir al equipo. Por eso, aunque estamos hablando dentro de un mismo grupo, con características similares de edad y sexo, porque por lo menos en las competencias está la disciplina masculina y la disciplina femenina, y en las disciplinas infantiles por edad. Entonces, a pesar que hablemos de un grupo con características similares, no todos tienen los mismos recursos físicos, técnicos, cognitivos y emocionales. Es decir, no todos tienen la habilidad de Messi, pero Messi no tiene la habilidad de todos los demás. Entonces, para dar respuesta a estas distintas demandas, porque acuérdense que el deporte nos genera un ambiente de demandas que se presentan tanto a la hora de competir como a la hora de entrenar, las vamos a poder superar cuando trabajamos juntos, cuando cooperamos y creamos lo que es una cohesión de equipo. Incluyendo al psicólogo deportivo, que también es parte del equipo. Claro, porque el entrenador se encarga de crear esto, ¿verdad? Lo que vendría siendo el equipo, y se encarga de mejorar su rendimiento físico. Y el psicólogo se encarga de evitar la disminución de ese rendimiento, ya sea dándole herramientas para el estrés, herramientas para la ansiedad, herramientas para mejorar la comunicación y así evitar conflictos, evitar cosas que distraigan a nuestros atletas, dándole herramientas. Ahora, para cerrar, un resumen de las dos últimas clases. Ya que en mi computadora se me tapa parte del resumen, lo voy a leer desde el teléfono. Ok. La correcta relación con el entrenador y los distintos papeles que éste juega, acuérdense que cuando hablamos de entrenador también hablamos de líder, por eso es que juega distintos papeles. A lo largo de la carrera de un deportista y todos los conocimientos que éste debe dominar para canalizar el máximo rendimiento del atleta, junto con el apoyo del psicólogo deportivo de ser posible, como comentaron ahorita los compañeros. También se toman en cuenta los grupos, ya que su influencia y el apoyo social que pueden brindar afecta a la permanencia de un atleta. Es decir, cuando yo me siento cómodo en un ambiente, cuando hablamos de clima organizacional y motivacional, si yo me siento cómodo donde yo estoy, si yo me siento feliz con este deporte, más tiempo lo voy a practicar. Y mientras más tiempo lo practique, mejor voy a ser.
Y no solamente hablamos de nuestra mejoría individual. Mientras más tiempo practiquemos como grupo, tarde o temprano nos vamos a convertir en un equipo. Por ende, hay que hacer que las condiciones alrededor de nuestros atletas sean favorables para que ellos quieran participar el mayor tiempo posible que ellos puedan dentro de la disciplina deportiva. Porque acuérdense que esto les genera un beneficio, no solo de rendimiento, sino un beneficio para toda su vida. Pero por sobre todo, lo que canaliza y une todas estas partes es la importancia de la comunicación, ya que a través de esta, la familia, el entrenador y los demás agentes presentes que intervienen en la vida del atleta pueden ejercer sus distintos roles en correcta armonía y así hacer llegar el mensaje asertivo que sirva de apoyo para el deportista y éste pueda concentrarse en mejorar sus propias habilidades y dar su máximo rendimiento. Ese es el resumen de lo que vendrían siendo las dos clases que hemos visto. Muy bueno, profesor. Excelente, Gracias. profesor. Vale. Para despedirme de ustedes, les voy a compartir una frase. Pero antes de hablar de esta frase que les voy a compartir, quisiera saber si hay preguntas con respecto a cualquiera de las dos clases que hemos visto hasta hoy. La única pregunta que yo pudiera tener, profesor, es ¿cómo piensa usted hacer la evaluación? Bueno, como les comenté, este módulo se va a dividir en dos evaluaciones. Primero el organigrama, que tiene que ser de una entidad deportiva, ya de cualquier disciplina, y el segundo método de evaluación va a ser una prueba que se les va a montar por la plataforma de selección simple. ¿Ok? Recuérdense también que yo les compartí a ustedes un material de lectura de la clase 1 y de la clase 2. Yo les incito a que lean ese material de lectura, pero por sobre todo revisen las diapositivas, porque de las diapositivas es donde van a salir el mayor número de preguntas de la evaluación. Correcto, profesor. Es poco argumento de paso, porque yo le había planteado en la primera clase que si se podía hacer un equipo. A mí me gusta trabajar en equipo. Y entonces yo quisiera hacer el organigrama con el compañero Daniel, si él está de acuerdo, claro. ¿Usted qué le parece? ¿Estaría muy bien o no? Correcto, ustedes tienen completa libertad de poder armar los grupos que ustedes quieran, siempre y cuando no excedan el número de 4 o 5 personas. Pueden ser grupos de 4 o 5 personas y pueden trabajar con ustedes, con los que ustedes quieran. Correcto. O incluso si lo quieren hacer individual, tampoco hay problema. Gracias, yo les profesor. brindo la opción de que armen sus propios grupos con quien ustedes quieran trabajar, es decir, ustedes van a crear un equipo para poder cumplir ese objetivo que es hacer el organigrama. Ok, gracias, profesor. Daniel, ¿está de acuerdo? Sí, no hay problema, Boga. Ok, perfecto. Ahora nos despedimos con la siguiente frase. El verdadero deportista es aquel que entendió que el que está a su lado con la misma camiseta es un amigo y debe protegerlo. Y que el que está enfrente es un adversario y no debe lastimarlo. Excelente. Muy bien. Con la excepción de que sea el boxeo, ¿no? No, eso es una broma. Pero es verdad, de todas maneras. Sí, tienes un poquito de verdad, pero acuérdense que toda la información tiene más de una interpretación. Exacto. Sí, no se debe matar a la persona, se puede maltratar, pero no matar. Exacto. Yo, por ejemplo, en el boxeo, yo puedo buscar golpear a mi rival, pero no con intenciones de matarlo. También se puede interpretar de esa manera. Claro. Muchas gracias, profesor. Es algo que nos incita y nos invita a tratar de, como quien dice, practicar un deporte con valor y entender también el sentido de pertenencia, que aquel que usa la misma camiseta que yo, ya sea dentro o fuera de la cancha, es parte de mi equipo.
Correcto. Incluso si es papá, si es mamá, si es hermano, si es pareja o si es mi compañero. Es parte de la familia, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir esta clase el día de hoy conmigo. Muchas gracias, profesor.